De actualidad esta mañana en ¿Quién lo diría, Connie? Démosle la bienvenida a nuestra invitada, la ex canciller, ex ministra de Justicia, ex ministra del CERNAM en su momento, ¿verdad? Sí. Ese fue su primer ministerio, Soledad Alvear, ex candidata presidencial también. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas Bienvenida. gracias. Gracias por Y estar aquí, bienvenida. suscriptora también de esta carta que firmaron hace pocos días atrás, ¿verdad? Varias figuras de la, a estas alturas conocida como ex concertación, haciendo un llamado muy urgente a un acuerdo nacional por lo que ustedes denominaron el bien superior del país. Una carta que fue muy aplaudida por algunos, pero muy, muy criticada también por otros, y probablemente muchos de ellos hoy día, muchos de los que se arrogan de alguna manera también la representación del malestar social. Desde ahí vino fundamentalmente la crítica que ustedes recibieron, y la crítica apuntaba a su nivel de desconexión con la realidad, a que son parte de los responsables finalmente de lo que está viviendo el país en esa lógica de no fueron los 30 pesos, fueron 30 años, etcétera. Primero, ¿qué evaluación hace usted del impacto que tuvo esa carta? Porque posiblemente en otros tiempos hubiese sido mucho más recibida, aplaudida y celebrada de lo que finalmente fue. A ver, lo primero, creo que ha tenido un impacto, tal como lo señala, pero se han ido sumando y sumando más firmas. O sea, está abierto y eso refleja que hay también una acogida respecto de esto. Y yo creo que muchos de los críticos ni siquiera han leído bien la declaración, porque de verdad cuando se intenta trabajar para lograr, en primer lugar, tener una agenda para satisfacer las demandas sociales, que debe ser a corto, mediano plazo, no irresponsablemente. Cuando se busca la paz social y cuando señalamos que es importante preocuparnos del tema económico y del crecimiento del país, son 3 puntos que plantea esta carta, que yo me pregunto quién puede estar en desacuerdo con plantear una propuesta que mire hacia el futuro del país en esa dirección. Soledad, ¿y por qué se hace necesaria la irrupción o la reaparición de figuras como ustedes, en el fondo, para hacer ver esos puntos, para marcar esos puntos? ¿Dónde está la carencia que tenemos hoy día, de manera que tienen que volver los comillas viejos tercios, de alguna manera, con respeto y cariño, digamos, ¿verdad? Pero usted me entiende a lo que voy. Sí. Que tienen que volver personas que hoy día ya no están en la primera línea de la política, a de alguna manera golpear la mesa o a decir, espérese un poco, cabrito, las cosas se hacen así. Bueno, quiero decir que hay bastante gente joven también. Sí, no tiene que ver con ese cabrito, tiene que ver con una cosa más conceptual. Sí, en todo caso, a mí me parece y valoro lo que ocurrió el 15 de noviembre del año pasado, cuando las fuerzas políticas, mayoritariamente en el Congreso representadas, se pudieron poner de acuerdo para llevar adelante el plebiscito. Y eso fue una salida, desde el punto de vista político, extraordinariamente importante, porque encausa democráticamente un proceso. Pero fue insuficiente. Ahora, ¿Y ustedes llegaron a esa conclusión? Sí, yo creo que fue insuficiente, y todos vemos que ahora hablamos del plebiscito, felizmente, de la nueva Constitución, etcétera. Sin embargo, sabemos muy bien que hay otras carencias en el país y que queremos poner en el debate público, que son estos puntos adicionales que nosotros creemos. Nosotros queremos que se desarrolle un plebiscito con normalidad. Yo tengo mi opción, y mi opción es aprobarla, pero para que ello sea realidad en todo el proceso constituyente, porque no solo el 26 de abril es lo que viene a continuación, y luego el trabajo para una nueva constitución. Creo que es muy importante un clima adecuado para poder llevarla adelante. Y la política, los políticos de la primera línea, o sea, es que tengo que buscar otra forma de expresar eso, no es la primera línea, para que no se confunda. De mayor figuración. Claro, los políticos que están hoy día dirigiendo este juego, los presidentes de los partidos, los jefes de bancada, los senadores y los diputados, ¿no están haciendo las cosas en la dirección correcta? Yo creo que el país está bastante polarizado. Y eso me preocupa. Entonces, cualquier presentación, iniciativa, está radicalizándose en cuanto a sus defensas, cayendo muchas veces en irresponsabilidad, y se requiere para las tareas del Chile un trabajo que apele a la unidad de Chile. Cuando un país está con problemas, cuando una empresa está en problemas, o sea, es fundamental que pongamos paños fríos y ojalá nos sentemos a conversar para trabajar en lo que el país necesita. ¿Qué es lo que más le preocupa, Soledad Alvear, la violencia? Me preocupa, ¿Es hoy día su principal preocupación?
Me preocupa la violencia, me preocupan las demandas sociales, que creo que son legítimas, y en esto aclaro la diferencia entre lo que puede ser una protesta pacífica, que es legítima en democracia, de lo que son los actos violentos que lamentablemente se han seguido desarrollando y se siguen desarrollando. Yo creo que hay que distinguirlo y a mi juicio debe haber un mensaje clarísimo, clarísimo de condena a la violencia. Y no lo ha habido. Yo creo que, bueno, aparte de algunos, claramente no lo hay, más bien muestran simpatías a estos hechos y es cuestión de ver las declaraciones o leerlas de algunos líderes de la oposición. Sin embargo, creo que la gran mayoría de los chilenos, y lo dice la última encuesta del lunes, quiere llevar adelante reformas políticas, quiere llevar adelante un proceso en el país en paz. O sea, hay un apoyo a las protestas, pero hay una condena muy fuerte a la violencia y creo que eso es necesario tenerlo presente. Soledad, el debate sobre una nueva constitución se juega una cuestión que es bien relevante. No solamente una nueva constitución que va a regir el cómo vamos a funcionar, sino que también, a pesar de que pareciera que hoy día no lo estamos viendo, es muy probable que sí lo veamos después de abril, distintos tipos de sociedad que se construyen a partir de las distintas formas de constitución que algunos están planteando. ¿Le genera eso a usted algún temor? Porque hay quienes quieren plantear una sociedad o redefinir completamente los contratos del tipo de sociedad que tenemos. Y esos pueden ser muy distintos a lo que estamos viviendo hoy día. ¿A usted no le genera preocupación eso? Porque a mucha gente sí. A ver, yo tengo la impresión de que en Chile la gente es mucho más razonable de lo que muchas veces creemos. Hoy, con esta polarización tan compleja y grave que lleva incluso a violencia a los extremos. Ahora estamos viendo la respuesta de personas que están por el rechazo, en que también parece que están constituyendo una primera línea. Los hemos visto en los videos cómo salen a marchar. Y creo que eso es muy complejo para una sociedad. Yo creo en el debate democrático. Me recuerdo permanentemente lo que se logró el 15 de noviembre y eso me permite pensar que cuando empecemos a debatir de lo que va a ser el contenido de la nueva Constitución, creo que es importante el hecho de que busquemos en los constituyentes futuros, las constituyentes, personas razonables que puedan querer llevar adelante ese proceso. ¿Constituyente con 50% parlamentarios? Sí. No, a mí me gusta 100%, porque ¿sabes lo que yo creo? Que si hay algunos parlamentarios y se generase esta convención mixta, en pleno proceso electoral, que lo vamos a estar el próximo año cuando se lleve adelante ese diálogo, va a estar en campaña. Entonces, me parece a mí, frente a la deslegitimación también que existe, lamentablemente, del Congreso, entre otras instituciones, creo que es fundamental que 100% de quienes vayan a votar sean elegidos. Y los constituyentes, sea mixta o sea 100% constituyentes sin parlamentarios, al momento de debatir una eventual nueva constitución, ¿deberían tener voto secreto como lo propuso el presidente de la Democracia Cristiana y el de Renovación Nacional? ¿O a usted no le gusta la fórmula de que no sepamos cómo votan los constituyentes cada uno de los artículos? A ver, yo prefiero evidentemente que sea un debate abierto. Cuando se va a discutir una nueva constitución, yo creo que a la gente le va a interesar el debate. Y en ese contexto yo preferiría que sea un debate abierto en que la ciudadanía pueda opinar. Lo que sí me gustaría, y lo vuelvo a señalar, que esto se diera en un clima en que se permita procesar las diferencias y que no se caiga en la agresión. Y si ese clima no está, ¿cómo se hace entonces? Porque hay quienes tienen el temor de que el clima no esté vigente. Hemos visto que incluso ya han intentado funar a jueces de la República. Sí, no, yo lamento aquello y hay que buscar, y todavía estamos no con tanto tiempo, estamos con poco tiempo, buscar erradicar ese tipo de situaciones y esa polarización que existe en el país. ¿Cómo se erradica eso? Porque todos apuntan hacia el presidente de la República como la primera autoridad, lo es por de pronto, ¿no? Como el responsable mayor para poder erradicar el clima de violencia y poder devolver un poco la concordia en esta discusión que estamos teniendo. Usted que tuvo una mirada presidencial en algún momento, ¿cómo se trabaja una cuestión tan compleja como eso desde la presidencia de la República? Es un tema extraordinariamente complejo y creo que en primer lugar se requiere una
reforma profunda de las leyes que regulan el trabajo de la fuerza pública en nuestro país. Por tantas razones ya mencionadas, esto ha sido una tarea pendiente y que me parece a mí importantísimo ahondar, dotándolo de las herramientas necesarias a las policías para poder llevar adelante esa tarea de resguardar el orden público, pero al mismo tiempo que esto se pueda realizar en democracia sin violación a derechos humanos. Estamos conversando con Soledad Alvear esta mañana en ¿Quién lo diría? ¿Qué le pediría usted al presidente Sebastián Piñera? René Cortázar el otro día, con que usted militó mucho tiempo en la democracia cristiana, le escribía una carta abierta, estimado presidente, y hacía básicamente una convocatoria al presidente, una solicitud al presidente de hacerse cargo del control del orden público, cumpliendo con su mandato de ejecutar la Constitución y las leyes. ¿Qué le pediría a usted particularmente al presidente? Yo creo que intentar abordar una agenda seria, simultáneo con la realización del plebiscito, que va a ser un proceso que va a llevar un tiempo, para lograr tener claro cuál va a ser la agenda para satisfacer demandas sociales. A mí no me parece que sean proyectitos, sino que responsablemente como país, lo que nosotros debiésemos realizar como país es una mirada para abordar los distintos temas que no se van a lograr todos en un corto plazo. Hay que tener claridad y liderazgo para decirle al país, aquí hay cosas que podemos resolverlas en un corto plazo y otras en un mediano plazo, y hay algunas que van a tomar más tiempo, que se requiere racionalidad y gradualidad para llevar adelante esta tarea. Nadie puede pensar que con el proyecto, que es muy bueno y lo valoro, de intentar rebajar el precio de los medicamentos, que es una buena iniciativa, vamos a solucionar el tema de salud. Yo creo que la gente hay que decirle, hacia aquí transitamos, y a mí me gusta que, bueno, varios especialistas en el tema de salud hayan realizado una propuesta, estén trabajando en esa dirección. ¿Y cómo se combate esa sensación, o más bien el hecho de que nada parece o nada va a parecer ser suficiente frente a una demanda que está súper instalada, arraigada, y que a ratos parece difícil de satisfacer? Es que yo creo que es fundamental, y hay aquí un tema clave a mi juicio, es hablar con la verdad. O sea, una de las preocupaciones que yo tengo, si ustedes me preguntan qué preocupación, es que supongamos que se aprueba la nueva Constitución, que se eligen los constituyentes, que se trabaja durante un año, sale la nueva Constitución. A mí me preocupa que al mes siguiente la gente esté diciendo, ¿y qué pasó? Porque las expectativas de lo que significa un cambio de la Constitución son brutales. Y la gente espera que la Constitución salve vidas. Salvamente, exactamente. O sea, cuando el otro día escuchaba a una señora que decía que ella quiere la nueva Constitución para tener un mamógrafo en su consultorio. O sea, uno ve la distorsión, porque eso no lo soluciona una nueva Constitución, ni siquiera una ley. Eso es una asignación de recursos dentro del Ministerio de Salud. Entonces, hay una confusión y la gente tiene... esta problemática. Conversé con gente que salió a hacer puerta a puerta por el apruebo el sábado. Está difícil esa pega, además. Me decían que no les resultó difícil. No, La experiencia que yo tengo también, porque yo me he dedicado a trabajar con grupos o con personas que invitan a un debate constitucional. Y la verdad es que la gente está ardua de buscar información, incluso gente que es profesional, no estoy hablando solo, que es profesional, muchas veces está completamente confundido del contenido que puede... Y hay una responsabilidad del mundo político también importante, pero del Congreso, Soledad, ¿verdad? Porque el Congreso es el que ha demorado a ratos, por maximalismos, por ideologismos, por incapacidad, por lo que sea, pero ha demorado la tramitación de muchos proyectos de ley que irían de alguna manera agotando o despejando un poco el panorama y abriendo eventualmente camino para otras discusiones de otras reformas y aclarando cuál es la pega del Congreso y cuál es la pega eventual de una nueva Constitución. Sin duda, yo creo que hay un déficit fundamental en general de todos quienes están en la política vigente actualmente. ¿Ha decaído la calidad de la política respecto de los tiempos en que usted era ministra, por ejemplo?
Yo ¿Sí? debo decirlo responsablemente que sí, y lo pude notar también desde el Congreso, porque después de ser ministra, pues, fue en senadora. tres periodos me fui al Senado y trabajé 8 años en el Senado. Y ahí lo pude apreciar, y fue crecientemente generándose una falta de diálogo. Y creo que eso es fundamental para poder traspasar las barreras del populismo, Ujú. para el fortalecimiento de la democracia y precisamente para trabajar en serio. Y eso hay que decírselo al país, porque estamos llenos de populismo y de expresiones de cosas que no se pueden realizar a cortísimo plazo. ¿Me puede poner algún ejemplo de ese populismo? Porque hay mucha gente que se resiste a creer eso y dice, no, en Chile no hay populismo. Ponga un No, ejemplo de ese populismo que creo- sí se nota, a ver. A ver, el salario mínimo, el sueldo mínimo que se vio en el propio Congreso, que un grupo parlamentario presentó un proyecto para subir. Por supuesto, ¿quién no va a querer que sea mejor? O sea, eso es indudable. Al menos yo lo creo firmemente. Pero cuando uno es parlamentaria sabe que eso es, de acuerdo a la actual legislación, inconstitucional. Entonces, incluso cuando escuché parlamentarios que decían, pero lo transformamos en iniciativa constitucional si lo aprueba el Congreso, sabemos que no es así, porque hay una Constitución que señala cuáles son las atribuciones del Congreso, y cualquier iniciativa legal que signifique recursos presupuestarios es iniciativa solo del Ejecutivo, no de los parlamentarios. Entonces, cuando se vuelve a insistir, incluso cuando se emplaza a los parlamentarios que se pronuncian, en tratar, entre comillas, de legitimar algo que no es legal, es inconstitucional. Entonces, creo que eso genera expectativa legítima, pero que responsablemente no se traducen en una respuesta que venga a satisfacer de verdad la necesidad de un alza del sueldo mínimo, sino que se traduce en definitiva en un proyecto que fue el que terminó aprobándose, que es mejor porque evidentemente aumenta ese ingreso mínimo, pero a ver, no se le dice, a ver, ¿cuáles son las condiciones del país para los efectos de poder avanzar en esa dirección y cómo lo hacemos para satisfacer todas las necesidades que existen en la actualidad? Más bien demagogia que populismo, lo que usted describe. Sí, eso es demagogia, sí, sin duda que en realidad el ejemplo que puse es demagogia. Una última pregunta, solamente para definir bien, algo que le preguntaba más temprano en esta conversación, Soledad Alvear. ¿Usted considera que nosotros en estos momentos tenemos un Estado débil o un gobierno débil? A propósito de esta carta de René Cortázar, que tuvo una respuesta por parte de la vocera y que hoy día viene replicando de nuevo el propio Cortázar en el Mercurio. ¿Tenemos un Estado débil o un gobierno débil? Yo creo que tenemos un gobierno muy débil, que tenemos un gobierno extraordinariamente débil y la verdad con imprecisiones y errores comunicacionales brutales, como lamentablemente ocurrió el día de ayer a propósito de la ley Gabriela. Entonces estas cosas confunden y preocupan sobremanera. Pero también creo que es importante reconocer que existe un debilitamiento de las instituciones y yo creo que la credibilidad de las mismas, y en ese sentido hay que trabajar. Soledad Alvear esta mañana conversando con nosotros en ¿Quién lo diría? En Infinito y Mega Plus. Muchas gracias, Soledad, por estar aquí. No, muchas gracias a usted. Muchas gracias. Buenos días.